Luego se unirá a Radio María también. Así que le damos la bienvenida a la gente que está siguiendo en este momento por el canal católico. Yo soy el padre Silvio, el párroco. El de esta mañana de las 11 presidirá el padre Víctor Cabañas, que está escrito y vive en esta comunidad. En un rato también vendrá para saludar a la gente e iniciar así la procesión vehicular. Iremos acompañados por la Policía Nacional, siempre tan gentiles. También estarán con nosotros la bandita aquí. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Bandita Santa Rosa, que alegrará también nuestro caminar. Y bueno, a las 11 está previsto el inicio de la Eucaristía. Saludamos a todos los hermanos nuestros que nos siguen por la televisión. Sobre todo saludamos a los que obreros, trabajadores, que en este día celebran su día, algunos no tanto, sobre todo los que están sin trabajo o los que fueron estos días despedidos por algún motivo. De todos modos, recordemos que el trabajo dignifica a la persona, el trabajo es lo que nos ayuda a crecer en nuestra capacidad personal, en lo que podemos dar, también ayudar a nuestra familia, llevar el pan y entiéndase el trabajo honesto. En nuestro país hay mucha gente que se esfuerza por salir adelante y trabajar. También hay excepciones, situaciones de robo, de corrupción todos los días que vemos por las noticias, que conocemos de forma personal y que ennegrecen un poco nuestro ambiente nacional. Así que vamos a pedir también por estas personas en la Eucaristía para que se conviertan y cambien de vida. Pero la idea principal es hoy que con esta procesión vehicular a través de la comunidad, pues San José bendiga a todos los que formamos parte de ella. Recordemos que hay varias advocaciones de San José de la calle España, San José Esposo de la parroquia de Limpio y está San José Obrero y varias otras parroquias de San José Obrero en todo el país. A todos ellos también les saludamos y nos congratulamos en este día. Y bueno, mientras esperamos, vamos a poner alguna música en este momento de religiosa y después vamos a poner la bandita para no agotarlo, si no hay así que mientras tanto nos preparamos.
¿Para quedarme ahí? Sí. Nosotros aquí nos vemos al revés. ¿Querés comenzar a saludar? Transmitiendo directamente desde Yarañé, desde la parroquia San José Obrero. Nos estamos preparando para nuestra procesión. Vamos a salir aquí, estamos en Villamorra, aquí en Asunción. El nombre de nuestra parroquia, San José Obrero. Y vamos a caminar así y vamos a estar juntos como parroquia y para todo nuestro país, también para el Paraguay. Así es que un saludo muy especial a todos los obreros hoy en este 1 de mayo. Vamos a rezar especialmente por todos nuestros obreros, porque estamos viendo también a través de los otros medios de comunicación, la televisión, hay muchas protestas en este año. Parece que los obreros no están pasando tan bien, como sabemos, la realidad política, la realidad económica de nuestro país no es que condice a las propuestas que justamente Dios pide para el hombre. Justamente esta fiesta que la Iglesia nos enseña a reflexionar en este 1 de mayo es para recordar la dignificación del hombre, la dignificación de la persona. Y por lo tanto, Jesús lo que trae a cada hombre, a la humanidad, es la dignificación. Por eso invitamos a todos los fieles, a toda la humanidad, a todo nuestro Paraguay, por lo menos a través de Ñan de Yarañé, reflexionar y entender que esta fiesta no es simplemente honrar a un santo porque ha hecho de lo que Dios le había pedido, es decir, cumplir su voluntad en la dignificación del trabajo, dándole la identidad nada más y nada menos que al Hijo de Dios, sino que también eso hoy se hace memoria, es decir, somos nosotros quienes hacemos presente esa dignificación del hombre en nuestra sociedad. Así que este 1 de mayo rezamos por nuestros trabajadores, rezamos por aquellos también que se están manifestando en este momento, están yendo, caminando por las calles de Asunción, el microcentro, rezamos también por ellos y rezamos sobre todo por nuestros políticos, ellos que tienen que ser un poquitito más humanos, entender un poquitito más la realidad, meter menos la mano en la lata, como se suele decir, y entonces aprender y entender desde Dios y de esta figura que la Iglesia nos propone, que es San José Obrero, la dignificación del hombre, la dignificación de la persona. Estamos nosotros transmitiendo en Yarañé esta procesión que vamos a iniciar enseguida, nuestra parroquia San José Obrero en Villamorra. Iremos caminando, iremos circulando sobre todo con nuestros vehículos por las calles de nuestra parroquia San José Obrero en Villamorra. Invitamos a todos aquellos que también quieren acercarse, no hay problema, ahora ya dentro de minutos estamos saliendo juntos, vamos a ir sobre todo honrando a nuestro santo protector. Estamos aquí, algunos de nuestros ya feligreses, todos dispuestos como para comenzar nuestra procesión. Llamamos aquí al padre párroco, el padre Silvio, por favor. Entonces, estamos ya por comenzar nuestra procesión, padre. Sí, estamos ya iniciando, así que los feligreses
por cuyas calles va a pasar esta imagen y están viendo la televisión para que salgan a saludar con sus pañuelos al patrono de esta comunidad. Muchas gracias. Muy bien, así entonces tenemos aquí al padre Silvio Suárez, que es el actual párroco aquí en Villamorra, San José Obrero. Y todos estamos invitados porque después de pasar por nuestras calles de Villamorra, volvemos hasta la parroquia para continuar con nuestra celebración eucarística a las 11 horas. Ya vamos abordando ya, padre. Bueno, entonces ya nos preparamos. Aquí está nuestra hermosa imagen también de San José Obrero. Hay otros que ya están acompañando nuestra procesión en el día de hoy. Y las cosas más importantes son recordar las virtudes de San José. Y una de las más importantes que encontramos en la Biblia es el hecho de que San José Obrero le da nada más y nada menos que al niño Jesús la identidad para ser hijo de Dios, pero sobre todo como Mesías de la tribu de David. Es San José quien le da este apellido a Jesús, nuestro único Salvador. Nos disponemos entonces. ¿Cómo comenzamos, padre? ¿Cuál será nuestro orden entonces de nuestra procesión hoy? Primero una policía caminera delante de nuestro, Policía Nacional, después la camioneta con la imagen, después la camioneta con la bandita aquí que es Santa Rosa y después los demás feligreses. Y seguramente se van a unir otros en nuestro caminar. Entonces podemos ya escuchar, a ver, ahí está la bandita, que ya comenzamos así con un poco de música. Estamos saliendo en este momento desde nuestra parroquia San José Obrero. Estamos nosotros con este día tan hermoso y que recordamos a nuestro santo patrono, San José San José Obrero, que nos acompaña sobre todo para tener también esa identidad como cristianos. Es la característica esencial que hoy nosotros celebramos al hablar de las virtudes y características de San José Obrero. Nos encontramos en este 1 de mayo, en que también rezamos por todos nuestros obreros de nuestro país, los obreros que incluso lastimosamente hoy
están haciendo también manifestaciones ante el Congreso, ante los ministerios de finanzas, etcétera, porque Saí la sueldo. Saí, entonces pedimos a San José Obrero que interceda también por todos nosotros, que interceda por nuestro país. Rezamos por nuestros gobernantes, rezamos por nuestros políticos, para que se pueda hacer siempre justicia en medio de nosotros. Y aquí nos acompaña la bandita. Vamos a escuchar entonces y animarnos en esta procesión con el acompañamiento musical también, y honrando a San José Obrero en este 1 de mayo. ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! Entonces seguimos caminando nosotros, estamos siempre por las calles de nuestra parroquia. En este momento estamos sobre la calle Lilio. Nos acompañan algunos feligreses, pero sobre todo San José, que pasa a bendecir a nuestros hermanos, que pasa a bendecir a nuestras familias, que pasan a bendecir sobre todo hoy nuestras familias que se encuentran en estos lugares. Pedimos la intercesión de San José Obrero para que podamos vivir siempre mejor de acuerdo a los proyectos de Dios. Es muy importante recordar que Dios nos llama a vivir de acuerdo a su proyecto. San José Obrero ruega por nosotros. San José Obrero que nos une a todos nosotros como familia. San José Obrero que pasa por nuestras calles. San José Obrero que bendice entonces a todos los trabajadores. A ver, ya dos trabajadores, que Dios le bendiga. San José Obrero también. Y a todos los que se encuentran aquí en nuestra parroquia, a todos los que se encuentran en nuestro barrio, recibir la bendición del Señor. En este 1 de mayo, San José nos bendice, San José nos acompaña. Como decíamos en la Biblia y en la teología, se nos presenta a San José Obrero como nuestro santo patrono, que nos da la identidad de hijos de Dios. Identificarnos nada más y nada menos que con la gracia del Señor. Aquí hay un grupo, una familia que nos acompañan y que nos están esperando. Muy bien, le damos una bendición y aquí saludan, aquí delante de nosotros se encuentra esta familia. Aquí entonces nos reciben y le damos una bendición a esta familia que está esperando, pasando. Bueno, ¿cómo se llama la familia, el apellido? Orue, muy bien, una bendición especial aquí para la familia Orue, que está recibiendo a nuestro santo patrono. Muy bien, bendecimos San José Obrero, que nos acompaña. Y nos acompaña la Policía Nacional, siempre aquí delante nuestro, y al mismo tiempo nos acompaña también hoy la bandita Santa Rosa, que nos acompaña, y así caminamos por las calles de nuestra ciudad, de nuestro barrio Villamorra. Aquí la familia que nos está esperando. Y aquí entonces también con un niñito. Bueno, vamos a pedir a San José Obrero que les bendiga. Fíjense, aquí también una persona. Traigan aquí al niñito, el padre párroco le va a dar una bendición especial. ¿Cómo va el apellido de ustedes? ¿Qué apellido? El apellido Valiente. Y aquí un niñito, aquí está un niñito que pide la bendición de San José Obrero. Pasamos por las calles bendiciendo. Aquí otra señora de nuestro barrio. Muy bien. Ña Lidia Maldonado. Ña Lidia aquí entonces.
caminando también a San José Obrero. También la otra familia que está esperando y adornando a la señora Graciela. Buenos días, San José, bendice. San José, de nuestra parroquia, José Obrero, que nos ayuda. San José Obrero, que nos ayuda a todos nosotros. San José Obrero, que va caminando con nosotros y nos ayuda a hacer este camino de salvación. Aquí hay otra familia, vamos a acercar. Está recibiendo y saludando a San José. Entonces, vamos a ver. La familia López aquí que recibe a San José. Las calles de San José Obrero de esta parroquia. Estamos en Villamorra, todos juntos caminando, todos juntos pidiendo a San José la gracia que necesitamos, todos juntos. Y ante ya en vivo y transmitiendo desde la parroquia San José Obrero de Villamorra, Asunción. Hoy tenemos así, aquí también a la derecha tenemos todo preparado, muy hermoso, recibiendo a San José, preparando la casa de Ña Arminda. Aquí viene a saludar a esta familia. Que el Señor bendiga, que San José bendiga a todas las familias, a los grandes colaboradores también de nuestra parroquia, a los grandes colaboradores en nuestro caminar cristiano. Aquí también la señora Raquel, siempre que nos acompaña, nos ayuda también. Y seguimos caminando por las calles de Villamorra, por las calles de nuestra parroquia. Saludamos a todos nuestros feligreses en este día de fiesta. Aquí un saludo especial a los obreros hoy, el primer día de mayo. San José Obrero, la bendición del Señor sobre todos nuestros hermanos de esta parroquia y de todo el Paraguay. Como sabemos también, tenemos muchos obreros que en este momento lastimosamente tienen que estar haciendo manifestaciones en el Día del Trabajador, a sueldo mínimo, y entonces muchos hacen festín con la riqueza y el dinero del país, lastimosamente. Así es que vamos a pedir a San José Obrero que nos dé esa identidad verdaderamente de hijos de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos ayude, que nos dé la fuerza necesaria. Aquí también bendecimos a los obreros que trabajan aquí en NPI. Estamos pasando por las calles de nuestra parroquia San José Obrero. Todos los obreros de NPI también aquí siempre. Que San José Obrero les bendiga. San José Obrero caminando por las calles hoy, en este día. San José Obrero que bendice a todos los obreros. San José Obrero que nos bendice a todos. Pedimos que nos acompañe siempre y tener lo más importante, que es nuestra propia identidad, hijos de Dios. Vamos a elevar hoy al Señor nuestra oración y vamos a decir juntos la oración que Jesús ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. También invocamos la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, que acompañó también en la educación de su Hijo Jesús, con San José, quien lo acepta
como la Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y viva San José, viva San José, viva San José. Y así, queridos hermanos, seguimos con nuestra bandita Santa Rosa por las calles de nuestra parroquia, por las calles de Villamorra, calles de nuestra ciudad. Bendecimos, agradecemos al Señor la vida de San José. Rezamos por todos nuestros obreros, rezamos por nuestro país y sobre todo para que exista como buen trabajador para todos los trabajadores, que exista siempre más justicia. Estamos pasando frente al colegio Santa Elena. Aquí también ayer estábamos celebrando el Día del Trabajador, el Día de los Maestros, los educadores. Hemos rezado también por todos nuestros educadores, para que exista justicia, para que exista siempre hermandad. Necesitamos de una buena educación, para que nuestra gente no esté pidiendo el pescado, sino que aprenda a pescar. Necesitamos de buena educación. Hoy pedimos la protección de nuestra Madre, pedimos la protección del Señor, por intercesión de San José. Bendecimos a todas las familias de nuestra parroquia, bendecimos a todos los obreros de nuestra parroquia, bendecimos a todos los que buscan siempre el bien para nuestra sociedad. Estamos en este 1 de mayo, comenzando con el primer día del 5.º mes del año 2026. La bendición del Señor que sea copiosa sobre todos nosotros. La bendición de Dios llegue gracias a la protección, gracias a la intervención de Dios en nuestra vida, en nuestra sociedad. Que el Señor nos llama siempre a la conversión. San José Obrero hoy toca nuestro corazón. San José Obrero como papá bueno, como papá trabajador, como papá que mantiene a una familia, como un papá siempre comprometido con la vida de su familia. San José Obrero también hoy, pasando por nuestras calles, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice nuestros matrimonios, bendice a todos los cristianos que queremos tener esa identidad de hijos de Dios, la identidad que San José Obrero fue capaz de transmitir en su Hijo Jesús. Y creemos, porque estamos en este tiempo de Pascua, que la resurrección de Cristo para nosotros es una resurrección verdadera. Estamos caminando, estamos circulando, estamos pasando por las calles de nuestra parroquia. Obrero, aquí tenemos dos familias. Vamos a bendecir, vamos a ver quién es esta familia. Vamos a bendecir a la izquierda y a la derecha. Bueno, ¿cómo es la familia? El apellido, señora, vaya a dar el apellido. Talavera, Alvarenga, una bendición especial de San José. Y aquí, Figueredo, que San José les bendiga a la familia, a los hijos, aquí en nuestra parroquia. San José Obrero, San José bendice el matrimonio, San José bendice a nuestros hijos, San José bendice a nuestros trabajadores. Aquí están esperando también otras hermosas familias, saludando con el pañuelo blanco, saludando los niños. ¿Cómo el apellido, señora? También Figueredo. Todo, Figueredo. Bueno, aquí una bendición especial, aquí del padre párroco, el padre Silvio. Y seguimos
Aquí otra familia. Bueno, ¿cómo se llaman ustedes? Rivas. Bueno, que el Señor Jesús, bueno, les bendiga. Muy bien, maravilloso. Estamos pasando por la casa de la familia Vivas, la familia Figueredo, y aquí por las calles de nuestra parroquia. Bendecimos todos los habitantes, los fieles cristianos de nuestra parroquia. Y nos acompaña la bandita Santa Rosa en nuestro caminar, en nuestro circular, en este bendecir nuestras casas, en este bendecir casa por casa nuestro barrio San José Obrero, Villamorra. Pedimos que el Señor nos acompañe, pedimos que por intercesión de nuestro santo protector lleguen copiosas bendiciones a nuestros hermanos. San José Obrero ruega por nosotros. San José Obrero ruega por nosotros. Aquí otra familia. ¿Cómo va el apellido de ustedes? ¿Cómo es su apellido? Una bendición a San José Obrero, nuestro santo patrono, que recorre las calles de nuestra ciudad, recorre las calles del barrio Villamorra, recorre las calles siempre aquí de Asunción. Vamos a pedir que siempre sean copiosas las bendiciones de nuestro santo protector para las familias, para nuestros jóvenes, para nuestros siempre trabajadores de nuestro país, esperando aquí casa por casa las familias. Allá viene la familia. Vamos a bendecir aquí a las familias, vamos a dar la gracia de San José. Aquí esa niña que está viniendo, pidiendo la bendición de San José Obrero. San José que dice, otra familia que nos está esperando aquí también, desde los balcones, aquí. ¿Cómo es su apellido? La bendición. Bueno, ¿cómo es el apellido que? Caterini, la familia Caterini. Y ahí ustedes, ahí arriba también. Bueno, un saludo y una bendición. San José Obrero, que les bendice. Aquí también, ¿cómo es la familia? Bueno, una bendición especial aquí a nuestros hermanos que nos reciben, que está aquí también la familia que recibe hoy en este día a San José Obrero. Estamos caminando por las calles de nuestra parroquia, estamos caminando a través de las calles del barrio Villamorra, nuestra parroquia dedicada a San José Obrero, para rezar por nuestros trabajadores, para rezar por nuestros obreros, para que puedan llevar siempre el pan a sus bocas, a las familias. Aquí San José Obrero, que bendice a todos sus hijos. San José Obrero hoy, que regala su protección a todos los del barrio, a todas las familias. También San José Obrero, con nuestra imagen protectora, para que les dé la salud, les dé el trabajo. Y rezamos, como decíamos hoy, por tantos obreros nuestros de nuestro país. Pedimos a San José Obrero que les acompañe, que les ayude, especialmente a aquellos que se han alejado más de la gracia de Dios. Con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración.
escucha nuestra oración Pero les y acompaña por tu en este día muy intercesión especial. obtendré Estamos por la las paz calles de nuestra del ciudad, corazón. de nuestro barrio, Villa Morra. Que el Señor nos da de gracia siempre y la bendición que necesitamos para Dios todos. y su promesa. Tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar Seguimos aquí en y bendiciones seguir especiales la voz de para Dios. todos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé la gracia, que el Señor Ponemos nuestra vida y a tus pies, glorioso San José. el Señor nos da la gracia Escucha para nuestra todos oración tan y especial. por tu El 1 de intercesión mayo, recorriendo las obtendremos calles de la nuestro paz barrio del Villamorra, corazón. recorriendo las calles de nuestra parroquia San José Obrero. Bendiciones, la bendición para todos, la bendición para sus hijos. Nuestra vida y a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Obtendremos la paz del corazón. Dios está aquí, Vamos a la qué calle, precioso es. Él lo prometió, ¿dónde están dos o tres? Quédate, Señor, con tu bendición. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, con tu bendición. Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida. Hoy a los obreros, San José Obrero, te pedimos siempre justicia para todos. Te pedimos siempre justicia para el pueblo. Te pedimos siempre, Señor, la prosperidad para todos. Que la gracia, que la bendición, que el trabajo sea siempre oneroso. Que el trabajo sea siempre para nosotros. Aquí también la familia Piccinini que nos espera. La familia Piccinini que recibe, que saluda a San José Obrero. Y aquí el Club General Genes de Villa Morra, también adornado. El Club General Genes, que es también la familia Guimaraes, y que nos está esperando. Familia Guimaraes, un saludo y una bendición especial. Que San José les proteja, San José les dé salud, San José les dé trabajo, San José nos ayude siempre. Aquí la familia recibiendo a San José, la bendición especial para toda la familia. ¡Viva San José! ¡Viva San José! ¡Viva San José! Ya el olorcito del asado que estamos sintiendo. Hoy, 1 de mayo, bendecimos nuestras familias, bendecimos
nuestras casas. Aquí también la familia que recibe. Pereira, la familia Pereira que nos recibe aquí, nuestra parroquia San José Obrero. Y aquí también el saludo, la familia Maneco. San José les bendice, San José les regala su protección, San José que nos ayuda a nosotros. Aquí también bendecimos todos los operarios, todos los trabajadores. Bendecimos con la gracia y la fuerza del Señor, por intercesión de nuestro santo patrono, San José Obrero. Estamos caminando por las calles de Villamorra, las calles de nuestra parroquia. Estamos haciendo una bendición especial de nuestro santo protector, a todas nuestras madres. Ayer también celebramos a nuestros educadores, a nos está esperando protector San José Obrero. Una bendición especial. ¿Cómo es el apellido de ustedes? Vallejos. Mayere, aquí entonces también Ña Betty, don Andrés, la familia que recibe Yereye, salud San José Obrero. Y en este día, hoy en este mes de mayo, y aquí nos reciben con la bandera paraguaya, nos recibe la familia con la bendición de San José Obrero. Bueno, el apellido de la familia, Alcaraz Vallejos. Aquí entonces, San José Obrero que nos bendice, San José Obrero que nos regala su protección, el Señor que llega al corazón de cada uno de nosotros, de sus hijos. Y rezamos, decimos, por todos nuestros obreros. Sobre todo porque hoy muchos tienen que hacer manifestación lastimosamente en un día tan importante, porque en 2 la sueldo mínimo. Y lastimosamente quieren levantar solamente un 60.000 guaraníes para estos pobres obreros. Entonces tenemos que pedir, ha venido ahí la trabajadora y la guardia, una bendición especial aquí a los trabajadores que hoy en este día están cumpliendo con su servicio. Que San José Obrero les bendiga, que San José Obrero les dé la dignidad del hombre, la dignidad del Hijo de Dios. San José Obrero, el que fue capaz de dar la identidad nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Le dio el apellido de la tribu de David. San José, no tengas miedo en recibir a ese niño que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Y San José, obediente a la voz de Dios, le ha dado el apellido a Jesús, le ha dado su mesianismo, es decir, el apellido de la tribu de David. El Mesías que debe llegar, como nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, de tus entrañas nacerá el Salvador. San José Obrero que nos da esa identidad a todos nosotros como hijo de Dios. Y aquí la familia, ¿qué familia va? La familia Domínguez que nos está recibiendo. La familia Domínguez, sí, entonces saludando también. Aquí otra familia que nos está recibiendo. ¿Cómo va el apellido de ustedes? La familia, apellido. Sosa. Bueno, la bendición especial a la familia Sosa. Aquí también que nos recibe la familia Sosa, que así saluda a San José Obrero. Estamos caminando por las calles de nuestro barrio Villamorra. Estamos con Ñandeyara Ñe'é, transmitiendo directamente. Estamos todos juntos, agradeciendo a Dios. Estamos todos juntos, caminando y pidiendo la protección, primero, para
bendición especial por nuestros hermanos, los policías. Agradecemos a todos los policías que hoy nos acompañan y que están con nosotros, acompañándonos. Aquí también la familia Bordón que están llegando aquí. Una bendición especial. Aquí agradecemos a Dios. Estamos regresando hasta nuestra parroquia. Estamos regresando hasta los patios de nuestra sede parroquial San José Obrero. Hoy llegamos a la bendición de la gracia de Dios. Dando gloria y dando lo más importante, que es el honor y la gloria al Señor de San José. Con la Eucaristía enseguida aquí en nuestra parroquia San José Obrero. Mientras estamos descendiendo, estamos trayendo directamente desde la parroquia San José Obrero nuestros hermanos que nos acompañan por Ñandillán en nuestro primer canal católico del Paraguay. Estamos regresando y estamos ya entrando en la sede de nuestra parroquia San José Obrero. Pedimos siempre la bendición del Señor, pedimos que nos acompañe. Una bendición muy especial les damos a todos ustedes en este día de fiesta, en este día en que nos congrega San José Obrero, en este día en que juntos queremos dar gloria y gracia al Señor. Característica esencial y fundamental de San José Obrero, además de todas sus cualidades y riquezas, es el hecho de que San José Obrero es el que le da la identidad a Jesús, al Hijo de Dios. Como dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, de tus entrañas vendrá la música. Seguimos bendiciendo al Señor con la bendita de Santa Rosa, que hoy en este día nos acompaña. personas que nos están acompañando. ¿Qué significa para vos la presencia de San José Obrero en esta parroquia? No puedo decir lo que es para mí San José Obrero. Es todo, mi vida, mi sueño, mis esperanzas. San José Obrero, lo máximo. ¡Viva San José Obrero! ¡Viva, viva! Muy bien, entonces así vamos a ver los otros que están aquí. Vení un poco.
A ver, vení un poco, vamos a escucharte. Bueno, vos, ¿quién va a venir? Fuerza, fuerza. O vos venís aquí, fuerza. Sí, aquí que está acompañando. Hoy estamos aquí con Yandiyarañe en vivo y en directo. Así es que este momento en que estamos celebrando a San José Obrero, ¿qué significa para vos sobre todo esta linda fiesta y el significado y la santidad de San José Obrero? San José Obrero fue para nosotros un ejemplo de padre amoroso que, bueno, protegió, cuidó y adoptó a Jesús desde el primer instante. Y bueno, para nosotros San José Obrero es el fruto de un inmenso amor a Dios, sobre todo, que lo llevó a la obediencia, lo llevó al respeto y le llevó a tomar la decisión de cumplir con el cometido que él tenía, que era llegar a Jesús a destino para que cumpla su propósito en esta tierra. Exactamente, eso es lo más lindo y lo más interesante, ¿verdad?, de San José Obrero. Por eso decimos siempre que San José Obrero es el que da la identidad, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Y un saludito también, y qué le deseas a nuestro pueblo, a nuestra gente, porque hay también algunos que están haciendo manifestación lastimosamente, porque los obreros que no están cumpliendo, o sea, no están recibiendo siempre esa dignificación en el trabajo. Hay muchos que están también desempleados. ¿Qué podemos dejar y pedir a San José Obrero para ellos? Bueno, le pedimos a San José Obrero que nos dé la bendición del trabajo a todas las personas. Una de las mayores bendiciones, la salud del trabajo, y para que no falte el alimento en ningún hogar de nuestro querido Paraguay. Y bueno, le pedimos eso, y que la gente también tenga el deseo de trabajar, y no solamente el trabajo, sino también el deseo de trabajar y poder hacerlo con excelencia, porque cada trabajo es un regalo de Dios, es un don de Dios, y tenemos que llevarlo con alto y merecerlo también. Qué lindo, muchísimas gracias. Entonces, así estamos transmitiendo de nuestra parroquia San José Obrero. Y ahora ya pasamos directamente a nuestra iglesia parroquial, que desde ahí vamos a transmitir nuestra Eucaristía. Agradecemos aquí a Iván, que nos ha acompañado durante toda esta procesión. Y también le agradecemos a Nando y todo el equipo de Yandiyarañe, presente hoy en este día 1 de mayo. Estamos comenzando el quinto mes. Le necesito a Graciela Benítez para retirar su tarjeta de consagración, a Jimena Arce, Jessica Belén Jiménez. No sé si están presentes o están afuera. No, ya no. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa en acción de gracias a la Santísima Trinidad,
San José Obrero, San Carlos Acuti, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, Beata María Felicia Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte. Petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por los sacerdotes en crisis, porque atraviesan momentos en su vocación para que encuentren el acompañamiento necesario, que las comunidades los apoyen con comprensión y oración. Por el trabajo de Óscar, Gabriela, Elizabeth, Isaac, Rosa, José, por la recuperación de Josema, por la conversión de Luis, José, Albert, María Cristina, Derlis Alberto, Agustín, salud física y espiritual, Mirna, Herminia, Dulce María, Alicia, familia Giosa, Paola, familia Fernández, Fátima, Pablo y familia, Tania Aramí, Gloria, Ana María, Javier, Patricia, Sergio y familia, Angélica Beatriz, Hermelinda, Mariela, Albert, María Soledad, María Raquel, Carmen Beatriz, Rodrigo, Paloma, María Teresa, María Paz, Raquel. Difuntos, almas del purgatorio, Arací María Francesca, Antonino García, Aurora Orué, Luis Vargas, Escolástica Aurora, María Estela Bernardes, Fidencio Tardivo, Zoila, Leo, Juan José Bocio, Leo Vigilda Migdonia, Elba Guayburú, Alex Martínez, Olga Butrerov, Ana María, Eliodoro, Alberta, Leandro, Vicente Ocampos, Ñeca Galarza, Fabián, Araminto Sher, Victoriano Acereto, Rafael Velázquez, Emma, Ángel, Ángel José, Marcelo, Ramona Rivas, Cristeta, Victoriano Zavala, Beatriz Ortiz, María Esther, Olga y Gavino, Irena, Néstor López, Leonarda, Horacio Rivas, Mirta del Pilar, Olga Noelia. Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Con inmensa alegría y fe viva nos reunimos hoy para celebrar un día solemne para nuestra comunidad, la fiesta de San José Obrero, que a ejemplo de la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, nuestro patrono fue testigo de la salvación porque vivió con fidelidad el Evangelio, amó a Dios y sirvió a los hermanos. Al celebrar la fiesta de este gran santo, celebramos la fidelidad de Dios que se hizo vida en él. Pedimos la gracia de ser también nosotros testigos valientes del Evangelio y constructores del bien común. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie para recibir al celebrante, el Padre Víctor Cabaña. Cantamos. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo
por la paz. Deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Fuerza, vamos. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, qué lindo es después de esta manifestación en este día. Así que San José, que ha recorrido nuestras calles de nuestra parroquia, nos bendice a cada uno de nosotros. Siempre hemos insistido y estamos transmitiendo por Ñan de Yarañe. Hay muchísima gente que ya se está comunicando también y agradece la oración, especialmente por todos nuestros hermanos trabajadores. Y vamos a rezar también por esos trabajadores que se están manifestando ahí frente al Congreso, a la plaza, etcétera, por la dignificación del trabajo, la dignificación del sueldo mínimo y tantas otras cosas. Mirar también un poco la microeconomía, no solamente la macro. Estamos en Borrico, en la macro, pero falta, ¿verdad? Entonces hay que mirar siempre la justicia. Y San José es eso lo que nos enseña hoy en este Día del Obrero. Así es que al iniciar, queridos hermanos, vamos a iniciar haciendo esta señal de la cruz que nos hace comprometer como cristianos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra Eucaristía, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José Obrero, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios nos muestra hoy el camino de quienes creen y confían plenamente en el Señor. Escuchemos con atención para descubrir en esta palabra la luz que guiaba a María y a San José, testigos vivos de la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón,
teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Palabra de Dios. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices nuestras vidas. Que tu obra se manifiesta a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva San José! ¡Viva! Y ¡viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor hoy, en este día tan especial para nosotros, que nos reunimos para agradecer a Dios la figura de San José. San José igualito que nosotros, es un santo, pero con unas características esenciales y fundamentales, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos va mostrando. En primer lugar, hoy tenemos que felicitar a toda la comunidad, a todos nosotros que estamos en esta parroquia San José Obrero, devotos de San José Obrero, que sobre todo los más antiguos de esta parroquia San José Obrero, que han llevado adelante y han construido esta parroquia, esta comunidad. Han pasado muchos. Hoy damos esas felicitaciones también en la persona de nuestro padre párroco, el padre Silvio Suárez, así que un fuerte aplauso también para nuestro párroco actualmente, que tiene esta misión tan importante de animar nuestra comunidad. Y yo también agradezco porque siempre el hecho de estar aquí compartiendo con ustedes en esta parroquia que me ha recibido 6 años, ¿te imaginas? 6 años que estoy caminando, y ahora con el padre Silvio también trabajando así codo a codo, siempre haciendo lo que se puede, ¿verdad?, dentro de nuestras limitaciones. Pero tenemos que mirar cómo la palabra de Dios hoy nos enseña, que es demasiado lindo, ¿verdad?, lo que hemos escuchado. Siempre están los vaivenes de la vida, y es lo que nos dice un poco aquí. Oye, por ahí por mí ave Jesús, pero ya enseguida comienzan a criticarle, ¿verdad? Entonces en el esfuerzo, Mavio Pea, María, así le decían a Jesús. A ver, ahí José el carpintero, ese no es su papá, etcétera. Pero aquí lo que tenemos que mirar verdaderamente hoy al celebrar a San José Obrero es que a través de él nosotros podemos decir que recibimos la filiación nada más y nada menos que de Dios, por medio del apellido que le ha dado al Mesías. Ustedes saben muy bien eso, que Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo, pero según las profecías del Antiguo Testamento dice que el Mesías tenía que venir de la tribu de David. ¿Y cómo vio eso entonces? Este entonces no es el Mesías, eso es lo que se preguntaban enseguida en ese momento. Y aquí se da la respuesta. Y todo lo que nosotros vemos en la figura de San José, que él asume sin miedo y le da el apellido a Jesús, es decir, es el papá de Jesús. Y por lo tanto Jesús es el hijo de David, de donde tiene que venir la redención y la salvación. Por eso que la figura de San José es demasiado importante en la historia de la salvación. Si José no existiese en la Biblia, Jesús no sería el Mesías, ¿entienden? Así de sencillo, porque todo el Antiguo Testamento nos decía, desde el segundo libro de Samuel, capítulo 7, ¿verdad?, la promesa de Dios a David, de tu simiente, es decir, de tu familia, de ahí, de esa raíz va a nacer el Salvador. Y José pertenece a la familia de David, y entonces le da el apellido a Jesús, lo asume como hijo, y entonces ahí viene todo lo esencial y lo fundamental de nuestra historia de salvación. Esto es lo esencial. Pero después ya podemos ir mirando otras características. Hoy, 1 de mayo, celebramos el Día del Trabajador, ¿verdad? Y justamente mirando en la figura, y por eso le llamamos San José Obrero. Y nosotros, esta característica del trabajo, en primer lugar porque dignifica o debe dignificar al hombre. El trabajo es lo que dignifica al hombre, queridos hermanos. En la medida en que nosotros cumplimos una misión, porque nuestro verdadero trabajo no es solamente que te vas a trabajar en una empresa o tenés tu trabajo independiente, sino que el trabajo aquí significa el esfuerzo. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, dice el Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, después del pecado original. La dignificación del hombre, es decir, volver al origen, volver a eliminar todo lo que es negativo en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad, es a través de un trabajo honesto. Ahí está. Y esto ya es para reflexionar, sobre todo en nuestro país,
como yo le estaba diciendo, hay muchos obreros ahora mismo están haciendo manifestación ahí, pidiendo la dignificación del trabajo, la dignificación del hombre. ¿Y por qué eso? Porque están en la bondad, entonces ya aprovechar del trabajador, de la sociedad, ¿verdad? Cosa que le pertenece verdaderamente al pueblo, a la comunidad. Sin embargo, que hacemos una mala distribución. Entonces la dignidad del trabajo es importantísimo, porque no quiere decir simplemente, como les decía, un trabajo donde yo pueda ganarme mi platita, sino que el trabajo quiere decir el empeño, cómo nos esmeramos para hacer un camino digno, honrado, honesto, para cumplir con la misión del Señor. Esta es la primera característica, ¿verdad?, que hoy aquí la palabra del Señor nos propone. Y desde aquí también hay otras características en este hombre de Dios, que es justamente el silencio. Pero el silencio no quiere decir solamente el shh, nadie tiene que decir nada, ¿verdad? Sino que el silencio es una actitud, una manera como nosotros nos confrontamos con la vida y cómo nosotros asumimos dificultades en nuestro caminar hacia nuestra propia salvación. La salvación que Dios nos regala, pero el silencio quiere decir, en una palabra un poquitito más difícil, sería el discernimiento, es decir, mirar, saber, entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A San José ciertamente le costó, ¿verdad? No fue fácil. Él también se hacía preguntas, ¿cómo yo voy a hacer esto, verdad? ¿Cómo es que voy a asumir algo que yo no conozco? Sin embargo, ante un discernimiento profundo, este silencio hace que él pueda asumir esta responsabilidad tan grande que el Señor le estaba pidiendo, el educar, el acompañar al Mesías, al Hijo de Dios. Y otra característica que hoy nosotros aquí también nos reúne y que tenemos que llevar en nuestra vida, queridos hermanos, es el hecho de que siempre a San José se le presenta como el hombre justo, justo y obediente. Justo en el sentido de que la definición de Dios, Sedek, se dice en hebreo, la Biblia, que aparece pero una infinidad de veces en la Biblia, definiendo nada más y nada menos que la esencia de Dios, Dios Padre, es Sedek, es decir, justicia. ¿Y qué significa eso? Justicia para la Biblia significa darle lo que verdaderamente le corresponde, pero no en el sentido de que te doy un sueldito que te corresponde, también sería eso, pero la justicia verdadera sería el que nosotros nos realicemos plenamente de acuerdo a ese chip, a ese programa, así como Dios nos ha programado a nosotros. Somos criaturas, somos hombres, y por lo tanto dentro de ese caminar, la justicia verdaderamente para Dios significa que nosotros nos realicemos como personas, lleguemos a la plenitud de nuestra vida. Y justamente eso es lo que hace San José, cumpliendo la misión, pero de una manera silenciosa, decíamos, pero sobre todo, aquí como se nos presenta, obediente. Y eso significa justicia, escuchar y saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios me ha dado a mí como vocación, qué es lo que yo tengo que desarrollar. Si yo soy sacerdote, ¿cuál es mi justicia? ¿Cuál es la justicia? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí en la justicia? Que yo me realice como sacerdote. Si vos sos un empresario, empresaria, entonces Dios te pide que vos te desarrolles. La justicia quiere decir con esa vocación que te dio el Señor. Y entonces mirar, entender. Si Dios te puso, no sé, como ministro de una nación, ¿cómo te vas a santificar? ¿Cuál es la justicia? Que vos cumplas tu misión, lo que significa, ya está todo escrito lo que tenés que hacer. No para robar o sobrefacturar o para dar a los amigos lo que vos querés o lo que sea, no. Cumplí peñande, yara y andé, eso quiere decir justicia, queridos hermanos. Esa vocación y ese llamado que Dios puso ahora en tus manos y que vos tenés como responsabilidad. O sea que la justicia es una de las características esenciales y fundamentales. Una característica más de San José, hay tantas otras, pero justamente lo que esta palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que es el de proteger. No simplemente hoy de pedir, hoy San José, protegernos un poco para que pueda tener trabajo, pueda tener salud, que esto, que aquello. Sí, también podemos pedir
una intervención de Dios, pero aquí la protección es algo que permanece, es una protección. Por eso la Biblia es interesante, ¿verdad? Porque cuando el verbo se conjuga en el verbo perfecto, hay, ¿verdad?, una conjugación que se llama el perfecto, presente, pasado, etcétera, muchos otros. El perfecto quiere decir lo que sucedió en nuestra vida, pero que se prolonga en el presente. Es el presente continuo. Y esto es hermosísimo, ¿verdad? Porque eso dentro de la exégesis bíblica nos ayuda a entender que la protección de Dios no es simplemente que se realizó en una oportunidad, sino que se ha realizado históricamente, pero que hoy se prolonga para nosotros aquí y ahora. Y en ese sentido, todos damos testimonio y cada uno de nosotros tiene que ser ese ejemplo de esa protección de Dios aquí, ahora, hoy. Hay un grupo incluso que hoy van a hacer, ¿quiénes son las personas que van a hacer su... Pónganse un poco de pie, le vamos a ver un poco a estas personas. Bueno, dense la vuelta y miren a la gente para que le vean bien la cara, su sello de identidad. Un fuerte aplauso para estas personas, porque hicieron, gracias, pueden sentarse, ellos hicieron todo un camino ahora y quieren, sobre todo, entregar su vida en este sentido. No solamente recibir protección, ay, yo me consagro a San José o lo que sea para que Él me proteja, para que Él me cuide. O me pone ahí, vea. Pero sobre todo es para que ustedes sean protectores. Presente, continuo, conjugado en el perfecto, ¿verdad? Y espero que ustedes sean perfectas también en eso, ¿verdad? Perfecta, porque veo, hay un varón por lo menos, entonces voy a decir en plural, perfectos, ¿verdad? Bueno, entonces, o sea, realizar lo que Dios nos pide, realizar y cumplir lo que nos dice, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, San José como modelo de humildad y de servicio. En la medida en que nosotros entendemos que pasamos en este mundo, todos pasamos. Yo siempre digo, nadie va a estar sentado, de todos los que estamos aquí, dentro de 100 años, levanten la mano los que van a estar sentados aquí, en esta parroquia. Díganme, güey, ¿por qué no levantan la mano? Porque nadie vamos a estar ya aquí. Todos pasamos, queridos hermanos. Y eso es lo que nos hace entender. De ahí viene la palabra humildad, humus. Recuérdate que eres humus, recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Y por eso tenemos que ser humildes, es decir, considerarnos lo que verdaderamente somos. Y entonces, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos en esta vida? Entonces estamos, y ahí viene la segunda partecita, la humildad, que va muy unida con el servicio. San Juan Bosco siempre decía, cuando definía a sus jóvenes, qué es lo que tienen que hacer, qué tenemos que hacer. A estos chicos que venían de la calle, sin embargo, les hizo santos. Santo Domingo Sabio, Besuco, Garelli, etc. Hay muchísimos que han hecho este camino y que se han santificado, pero ¿desde dónde? Desde el servicio. Pero reconociendo su humus, reconociendo lo que ellos eran, trayéndoles incluso de los suburbios, trayéndoles de la situación de calle, pero los fue con su pedagogía transformando. Pero para eso tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Si nosotros nos consideramos pequeños dioses, si hay cuapa hoy, si no hay contenido a ver, entonces no sé hasta dónde vamos a hacer nuestro camino, ¿verdad? Es imposible cuando somos soberbios y cuando queremos ser autosuficientes. Entonces San José en este sentido nos invita a la humildad para llegar al servicio, porque Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y Él se pone en esta condición de servidor. Jesús incluso, ¿verdad?, que nos dice, ¿verdad?, si yo no te lavo los pies, le decía a Pedro, entonces tú no me perteneces, tú no eres digno de ser cristiano. Porque para tener parte con el Señor, tenemos que también nosotros servir a los demás. Así es que pidamos hoy, por intercesión de San José Obrero, que nos bendiga a cada uno de nosotros, que seamos serviciales, seamos humildes, seamos generosos, seamos personas que se preocupan de su comunidad y que busquemos siempre la dignificación de esta condición que Él nos ha regalado. Que así sea. Que así y viva sea. San José. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Y un fuerte aplauso entonces para todos nosotros.
Entonces ahora vamos a pedirle, estas personas nomás que se van a consagrar, ustedes pueden sentarse todavía, entonces pueden ponerse ustedes de pie y vamos a escuchar un poco la consagración que van a recibir estas personas hoy ante nuestro santo patrono San José Obrero. Muy bien, cuando tengan todos sus papelitos ahí, entonces vamos a comenzar. Muy bien. Para pedir tu protección. Desde ya te elijo como protector, intercesor y guía. Bajo tu amparo pongo mi cuerpo y mi alma, propiedad, vida y salud. Presérvame de todos los peligros, acechanzas y lazos del enemigo. Asísteme en todo momento y ante todo en la hora de mi muerte. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a ustedes y sobre todo que puedan, con este compromiso que hacen ante el Señor, por intercesión de San José Obrero, les mantenga en estas palabras que ustedes han profesado ante el Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sí, pueden entregar entonces las flores aquí ante San José como signo de ese compromiso de vivir esta consagración, que ustedes también, bajo el amparo, la intercesión y guía de San José, ustedes también sean protectores, sean guías para otras personas. Y como decía la oración, ante todas las acechanzas y lazos del demonio, del enemigo, porque eso es lo que más existe, ¿verdad? El mal que nos acecha, la tentación. Y con la protección y la gracia de Dios por intercesión de San José, que podamos ser asistidos. Y también ustedes puedan asistir a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, nietos, bisnietos y a toda la comunidad. Muy bien, nos ponemos de pie ahora todos y vamos a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre nuestro, óyenos. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de María y José, sea siempre signo visible de la salvación de Cristo en el mundo. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por quienes recibieron del pueblo la responsabilidad de dirigir los destinos del país, para que trabajen con honestidad por el bien común. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por los niños y jóvenes de nuestra comunidad, para que a ejemplo de San José sean amigos de Jesús, sigan sus enseñanzas y vivan de acuerdo a las virtudes cristianas. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por los enfermos, los abandonados y los que han perdido la esperanza, para que encuentren el consuelo maternal en la Virgen María y José y seamos para ellos instrumentos de la misericordia de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te acabamos de presentar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Con el pan y el vino ofrecemos al Señor una caja como signo de las oraciones y peticiones de las personas que se consagran hoy a San José Obrero y que fueron rezadas durante el novenario al Santo Patrono.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José Obrero y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir, proclamar tu gloria en la conmemoración de San José Obrero, nuestro santo patrono en esta parroquia. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único Jesucristo, concebido por obra del Espíritu Santo. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te aclaman con alegría las virtudes del cielo, y nosotros cantamos humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciando muerte. Uñan de Yara Jesucristo, de hermano Jahwe, lo bueno viare y cobre llevarán, uñan de Yara Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Adalberto y todos los pastores, que
que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La entrega de Jesús en la Eucaristía nos mueve para donar nuestras vidas al servicio de los demás. Acerquémonos a recibir este sagrado alimento que se nos da para que tengamos vida en abundancia. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo, Eucaristía es un gran don. Esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Buen día a todos todavía, dentro de 8 minutos, ¿verdad? Quiero agradecerle a todos los que participaron en esta celebración. Aquí al Padre Víctor, que hoy nos presidió la Eucaristía como parte aquí también de la comunidad, como él mismo definió. Muchas gracias por sus palabras. A un burra durante todo el camino, así que le vamos a dar un fuerte aplauso a él hoy. Felicidades también a la gente que se consagró hoy, aquí estas damiselas y este caballero, todos ellos que hoy renovaron, en algún caso renovaron incluso, ¿verdad? Así que felicidades, tengan en cuenta lo que dijo el Padre, ¿verdad? Ustedes son ahora también sostén para otros, así como San José. Muchas gracias a la gente que nos acompañó con la procesión vehicular. Otra gente se retiró porque van a ir para la noche. Porque ustedes saben que en nuestra comunidad hay mucha gente en la misa de sábado y domingo. Pero realmente nuestra gente aquí de la parroquia no somos muchos. Porque estamos ya llenos de negocios. Pero de todos modos, y gusto la hora de procesión, la bandita, todo eso, ¿verdad? Después el baile con el que terminó Mima, ¿verdad? Después vamos a necesitar un quiropráctico. Bien, entonces muchas gracias a todos. Acá al coro del Padre Víctor, Añade Yarañe. No sé si Radio María nos acompaña hoy, sí Radio nos María, está acompañando, allí está, a toda la gente que nos escucha, que siempre está en San Lorenzo la sede, en todas partes. Bueno, yo fui párroco en San Lorenzo alguna vez, así que felicito a la gente de esa comunidad también, a quien tengo gratos recuerdos. Entonces, Dios se lo paga todo, yo y bueno, seguimos con el tiempo pascual, así que el Señor nos siga acompañando y bendiciendo. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Que espíritu. la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.